Hola, buenos días a todas y todos y todes. Soy Costis Cornetis, soy historiador en La Autónoma, pero también miembro del comisionado España en Libertad 50 años. Permítanme empezar transmitiendo el saludo afectuoso de la comisionada, de Carmina Custrán Loscos, que desafortunadamente no ha podido acompañarnos hoy. Su ausencia es física, pero muchas de las ideas que articulan nuestro trabajo nacen de su impulso. También quería agradecer a Rosa Luxemburg Stiftung, Madrid y Aten, Viento Sur, ASCII y los demás partners para la colaboración excelente. Es un honor participar en este congreso dedicado a las dictaduras y las transiciones de Grecia, España, Portugal. Tres historias que comparten, tres países que comparten heridas, silencios y sobre todo una misma lucha para la libertad. A lo mejor habréis visto el nuevo spot de nuestra campaña que termina con una frase sencilla: la democracia es tu poder, defiéndela. Esa frase ha generado elogios y críticas, que si es demasiado pop, demasiado ligera, demasiado obvia, pero después de un año recorriendo el país y hablando con centenares de jóvenes, lo obvio, por desgracia, ya no es tan obvio. La pregunta no es si debemos hablar de democracia, la pregunta es qué ocurre cuando dejamos de hablar de ella. Desde España en Libertad hemos optado por una manera distinta de conmemorar los 50 años desde la muerte del dictador, que lo dejó todo atado y bien atado. Un festival extendido de memoria democrática. Más de 200 actividades hasta el momento, casi 500 más para el año que viene en todo el territorio. No solo conferencias, conciertos, performance, proyecciones, talleres, murales, rutas urbanas, podcasts, contenidos digitales, actividades en institutos. Es una red de ayuntamientos, de asociaciones, de universidades, por supuesto, espacios culturales que trabajan juntos revisando los silencios, las deudas, las desigualdades y las memorias aún incómodas a las calles, llevándolas a las calles, al trabajo, a las redes, allí donde se forma hoy la ciudadanía. Nuestro programa tiene tres objetivos muy claros: conocer nuestro pasado reciente, iluminando los años de dictadura y transición con rigor y con accesibilidad; celebrar 5 décadas de democracia con actitud crítica, reconociendo avances y señalando deudas; y abrir espacios de diálogo y pensamiento crítico, especialmente con la juventud, para preguntarnos cómo mejorar nuestra democracia. Porque los jóvenes de hoy no vivieron ni la dictadura ni la democracia, y al mismo tiempo circulan en redes, como todos sabemos, vídeos que presentan aquellos años como tiempos de orden, de prosperidad, diciendo que con Franco se vivía mejor, bueno, un montón de bulos, ¿no? Que Franco creó la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una banalización del franquismo, del autoritarismo, que convive con la desinformación acelerada. Por eso insistimos en una idea: la democracia no es un sentimiento abstracto, es una experiencia cotidiana. Poder casarte o divorciarte, poder creer o no creer, poder usar tu lengua en cualquier lugar del país, poder disentir, cambiar de opinión, siempre sin miedo. Bueno, todo esto conecta profundamente con este congreso. Si algo hemos aprendido es que la memoria democrática se fortalece cuando se piensa comparativamente. Portugal, Grecia y España no avanzaron en paralelo por casualidad. Forman parte de una misma constelación democrática, lo que Huntington llamó la tercera ola democratizadora.
Cuando nos miramos en ese espejo transnacional, entendemos que la democracia no fue obra de 3 hombres, ¿no?, en un despacho, sino de cientos de miles de personas anónimas, mujeres y hombres, que defendieron la libertad en la calle, en las fábricas, en los barrios, en las universidades. Desprovincializar nuestra mirada, mirarnos unos a otros, es un gesto necesario. Del mismo modo que Portugal ha desarrollado una cultura cívica de la Revolución, ¿no?, del 25 de abril que inspira, o que Grecia ha afrontado con lucidez la gestión de los juicios a la junta militar, lo que hoy se llama justicia transicional, España tiene mucho que aprender y también algo que ofrecer. Esta circulación de experiencias, de museos, archivos, movimientos y debates y congresos como este es una de las mayores riquezas de esta conmemoración transnacional. Y sobre todo es una invitación a recordar, a discutir, a imaginar y a no dar por hecho lo que costó tanto conquistar. Muchas gracias. ¿Pues yo? Sí. Sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Luis Unceta, soy el vicerrector de Formación Permanente y Empleabilidad y vengo a no daros la bienvenida en realidad porque esta actividad empezó ayer, pero sí a saludaros en nombre de la rectora que no ha podido estar aquí por cuestiones de agenda y en el mío propio y a expresar mi alegría y el orgullo que me produce poder representar a la universidad en este acto. Y espero que esto no se entienda como un mero recurso retórico, sino que lo digo muy sinceramente por varias cuestiones, como vais a ver. Primero porque, a juzgar por el programa que he podido ver y por mi cercanía con algunos de los organizadores de este encuentro, esto no es un mero acto académico, como los que solemos celebrar en las sedes de la universidad o en otras, sino que es un ejercicio de memoria crítica y un ejercicio de responsabilidad democrática. Quiero comenzar agradeciendo de forma expresa a quienes han hecho posible estas jornadas, a los archivos de Historia Social Contemporánea de Grecia, el Centro de Investigación Mirko Guam. Tenemos aquí a Luisa, a la Fundación Rosa Luxemburg, tanto en Madrid como en Atenas, y todos los colectivos que reúne la iniciativa Cultural Atado y Bien Atado. Este carácter que podríamos denominar policéntrico de la organización de este encuentro demuestra que la memoria democrática no se construye únicamente desde la academia, sino que es algo que se vive en la cultura, en el arte, en las calles, en las prácticas ciudadanas, como se acaba de decir. La excusa cronológica que se ha utilizado para este encuentro no es menor, me parece a mí. 50 años desde las caídas de las dictaduras de Portugal, Grecia y España es algo muy significativo, entre otras muchas cosas, por el valor simbólico que tiene el número 50. Y me vais a permitir que ahora que estoy a punto de alcanzar esa edad, mencione lo que en astrología se denomina el retorno de Quirón, que no es algo que me interese especialmente, salvo por la metáfora que me proporciona la referencia a la mitología. Y además de vicerrector, soy filólogo clásico. El retorno de Quirón se refiere a un planetoide que orbita entre Saturno y Urano y que tiene un ciclo de 50 años, precisamente, y que recibe su nombre del conocido centauro de la mitología griega, mitad caballo, mitad humano, y que además fue mentor de héroes muy conocidos. Uno de esos héroes, Hércules, durante una de sus frecuentes borracheras, porque los héroes también se emborrachan, hirió inintencionadamente a Quirón con una de sus flechas envenenadas con la sangre de la hidra de Lerna. La herida en la pata de Quirón era incurable, pero como era inmortal, el resultado fue un profundo dolor del que el centauro no podía liberarse. Quirón trató de sanarse por todos los medios a su alcance, pero al resultar infructuosos todos sus esfuerzos, decidió poner fin a su vida entregando su inmortalidad al titán Prometeo. En astrología, el retorno de este planetoide, que se produce cada 50 años, como he dicho, simboliza el momento en el que una herida profunda, personal o colectiva, vuelve a hacerse visible, no para revivir el dolor, sino para permitir que, al reconocerlo, pueda transformarse y pueda transformar, individual y colectivamente. El centauro Quirón encarna esa tensión entre vulnerabilidad y aprendizaje, entre trauma y reparación, que no se resuelve olvidando,
sino mirando de frente al origen de la herida. Esta imagen encaja de manera poderosa con el tema de este congreso, porque las dictaduras de Portugal, Grecia y España dejaron heridas históricas que siguen presentes 50 años después. Del mismo modo que el retorno de Quirón invita... ¿No se oye? Oh, bien. Como nos habéis dicho que tardemos poco. Pero vamos, sí. Bajo el ritmo, bajo las revoluciones. Vale. Bueno, decía que del mismo modo que el retorno de Quirón invita a afrontar el pasado para sanar, estas jornadas nos proponen reconocer los traumas colectivos y abrir espacios de diálogo donde lo que fue herida pueda convertirse en conocimiento, en justicia y en una forma más responsable de democracia. Este aniversario compartido no es un simple recordatorio histórico, es una intención de analizar críticamente cómo se transformaron estos tres países, cómo se enfrentan a sus legados autoritarios y qué decisiones marcaron sus respectivas construcciones democráticas. Desde luego, estos tres ejemplos ilustran tres procesos muy distintos entre sí, pero seguramente estén atravesados por una pregunta común. ¿Cómo construir una democracia sólida cuando el pasado reciente está lleno de heridas abiertas y de memorias en disputa? Los estudios sobre la memoria nos enseñan que la memoria no es un simple archivo del pasado, sino un escenario político en el que se decide qué se recuerda, qué se silencia y cómo esos relatos condicionan nuestra vida democrática presente. Gracias a esta perspectiva podemos entender que las dictaduras de los tres países que se analizan aquí no solo dejaron heridas históricas, sino memorias divergentes que siguen influyendo en nuestras instituciones, nuestros debates públicos y nuestras construcciones colectivas. Y es precisamente desde un enfoque de este tipo, que combina historia, sociología, antropología, lingüística, archivística, estudios culturales y digitales, entre otros muchos, desde donde estas jornadas adquieren todo su sentido. Aquí no solo se va a analizar el pasado, sino la forma en que ese pasado sigue actuando sobre nosotros. Y en este sentido quiero mencionar también un proyecto que me toca muy de cerca, y es que organizamos desde el proyecto Marginalia Clásica, que codirijo junto a Rosario López, el congreso de celebración reciente en el que Costis no pudo participar, Recepción Clásica y Dictaduras Europeas, Legitimación y Resistencia, y donde analizamos las maneras en que los regímenes autoritarios de toda Europa manipularon y lo siguen haciendo en el pasado, y muy particularmente las referencias a la cultura grecorromana, para legitimar sus discursos y sus posturas. Esta revisión y la reflexión que allí se suscitó nos dejó una lección que me parece crucial. El pasado reciente, pero también el pasado remoto, es siempre un material político, y su interpretación puede alimentar tanto la emancipación como la opresión. Por eso, la investigación histórica, rigurosa, crítica y libre es imprescindible en cualquier democracia. Y ello, y concluyo ya, me lleva a algo que considero fundamental subrayar hoy, especialmente hoy, en las jornadas de defensa de la universidad pública, y es la misión que tenemos como universidad y como universidad pública. Una institución como la nuestra no existe solo para transmitir conocimiento y para crearlo, sino que tiene la obligación de producirlo libremente, para discutirlo sin miedo y para formar ciudadanía crítica. Proyectos como estas jornadas o como el congreso al que me acabo de referir muestran precisamente por qué necesitamos universidades públicas fuertes y por qué tenemos que defenderlas. Porque son lugares donde la memoria democrática puede investigarse sin presiones, donde se pueden plantear preguntas incómodas, donde se cuestionan narrativas oficiales y donde se genera un conocimiento que no pertenece a las élites, sino a la sociedad. En una época en la que resurgen discursos autoritarios, ya se ha dicho, se manipula la verdad y se minimiza el peligro del olvido, la universidad pública es uno de los últimos espacios donde la defensa de la verdad histórica y de los derechos humanos puede y debe realizarse sin concesiones. Por eso, como decía antes, estas jornadas no solo son una vuelta al pasado, son un acto de reafirmación del presente y un compromiso con el futuro. Son una forma de recordarnos que las libertades no se heredan de manera automática e inalienable, sino que son algo que debemos vigilar y cuidar. Deseo que, bueno, ya empezó ayer el congreso, pero que tanto ayer como hoy y mañana produzcan conversaciones estimulantes, debates intensos, aprendizajes compartidos y nuevas alianzas intelectuales y afectivas. Que el diálogo entre Portugal, Grecia y España nos permita entender mejor no solo nuestras diferencias históricas, sino también las responsabilidades comunes que aún tenemos por delante en el sur de Europa. Y que este encuentro sirva para reforzar una convicción que en realidad
está en el corazón de todo lo que haremos y se hace aquí, aquí en la universidad, obviamente. La democracia se construye y se defiende. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Carmen Rodríguez y es un placer saludarles en nombre del equipo de Canal de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, a quien tengo el honor de representar hoy aquí. También quería dar las gracias al Espacio ECO que nos acoge. Es un espacio singular y estupendo, que además estas jornadas coinciden, como bien saben, con 2 días de huelga para defender la universidad pública madrileña, y yo creo que también esta es una oportunidad, la de estar aquí, la de que nos ofrece de precisamente acercar la universidad a la calle. También, aunque me repita, pero me gustaría agradecer a la Fundación Rosa Luxemburgo en sus 2 sedes, Madrid-Atenas, a Mirko, por supuesto, a ASKE, la Asociación de Archivos de Historia Social Contemporánea de Grecia, por toda esta labor que ha dado lugar a unas fantásticas jornadas que empezaron ayer y culminarán el jueves. Pero hay también muchísimas organizaciones implicadas e impresiona verlas, ¿no? Betico, Verso Books, Amauta Urbal, Viento Sur, Teatro del Barrio, la Sala Mirador y todo el apoyo a su vez del Comisionado para los 50 años en Libertad y del Ministerio de Cultura. Su contribución conjunta no solo ha hecho posible la compleja logística de un congreso que se extiende, como decía, desde el martes hasta el jueves, sino que ha permitido articular un programa de enorme densidad intelectual, política y memorial. La cooperación entre archivos, editoriales, centros culturales, colectivos sociales e instituciones públicas demuestra que la reflexión sobre el pasado autoritario y las luchas democráticas es hoy una tarea necesariamente compartida. Gracias a esta red de esfuerzos transnacional, interdisciplinar y profundamente comprometida, estas jornadas pueden y se están convirtiendo en un espacio sostenido de análisis crítico, diálogo ciudadano y construcción democrática. A 50 años de la caída de las dictaduras del sur de Europa, resulta evidente que la cuestión no es únicamente cómo conmemoramos aquel ciclo histórico, sino qué uso político hacemos de él. En Portugal, Grecia y España, la transición hacia un régimen democrático fue a la vez el final de un ciclo autoritario y el comienzo de un proceso largo y sinuoso de redefinición social y política. Estos itinerarios divergentes, revolución popular, ruptura militar, transición pactada, revelan que no existen modelos universales de democratización, pero muestran también algo más profundo, que las democracias nacidas de contextos autoritarios acarrean tensiones estructurales que nunca se resuelven de forma definitiva. Hoy, medio siglo después, asistimos a un contexto en el que los regímenes categorizados como democráticos están experimentando una erosión grave y manifiesta a nivel global. En este marco, la memoria de las dictaduras y de las luchas que las enfrentaron adquiere un valor político decisivo. No se trata de evocar un pasado cerrado, sino de iluminar los problemas de un presente que en ocasiones parece caminar hacia un abuso descarnado del poder. Si bien el análisis de los actores estatales, sus continuidades, reformas e inercias resulta imprescindible para comprender los procesos de transición, conviene recordar que una lectura excesivamente centrada en sus limitaciones corre el riesgo de eclipsar el papel decisivo que desempeñó la sociedad civil. Fueron los movimientos sociales, las organizaciones vecinales, como se ha comentado, los colectivos feministas, los sindicatos, las redes culturales y las iniciativas ciudadanas quienes desde abajo erosionaron las estructuras autoritarias, ensancharon los marcos de lo posible y sostuvieron la demanda de libertades democráticas. Reconocer esta dimensión no es un gesto complementario, sino fundamental. Sin la presión, la creatividad y la persistencia de la sociedad civil,
la democratización del sur de Europa no habría tenido ni la profundidad ni la legitimidad social que hoy asociamos a aquel ciclo histórico. Y estas jornadas dan voz con muy buen criterio a toda esta dimensión social de las transiciones objeto de estudio. También me gustaría resaltar que pensar políticamente las transiciones implica a su vez, como se ha mencionado, revisar los silencios. En España, por ejemplo, las dificultades para abordar las violencias del franquismo y sus prolongaciones no solo son debates historiográficos, son conflictos vivos sobre derechos humanos, cultura democrática y legitimidad institucional. En Grecia, el legado de la represión de la Junta sigue siendo un punto neurálgico en la relación entre la ciudadanía y el Estado. En Portugal, el significado del 25 de abril continúa siendo objeto de disputa política, especialmente cada vez que se cuestiona las conquistas sociales y laborales que surgieron de la revolución. La apertura en los casos latinoamericanos, Chile y Argentina, introduce además un elemento fundamental. Demuestra que la memoria democrática no es un acto conmemorativo, sino una política pública y un campo de disputa por el sentido colectivo. Los museos, los archivos y las iniciativas de memoria no son instituciones, culturales, culturales, son herramientas de defensa de la democracia frente a la tentación autoritaria. Las transiciones del sur de Europa no pueden servir como mitos fundacionales intocables, pero tampoco como excusas para el cinismo pospolítico. Su verdadera potencia radica en que recordarnos que la democracia no nace de forma espontánea, se conquista, se protege y se reinventa. Muchas gracias. Buenos días, estimadas señoras y señores, queridas compañeras y compañeros. Soy Boris Kanzlerde, director de la oficina de la Fundación Rosa Luxemburg en Atenas, y es un gran placer para mí estar hoy aquí en Madrid con ustedes. Las jornadas internacionales Atado y Bien Atado son el resultado de meses de intensa colaboración entre las oficinas de nuestra fundación en Madrid y Atenas y con nuestros contrapartes, organizaciones asociadas en España y Grecia. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a nuestros amigos del Contemporary Social History Archives ASCI en Atenas. ASCI no solo cuenta con un archivo extraordinario sobre la historia griega, sino también con una amplia red de excelentes historiadores que se encuentran en los mejores conocedores de la historia de la izquierda y la dictadura en Grecia. Y quiero agradecer la excelente colaboración con nuestras compañeras de la RLS en Madrid, Amelia Martínez Lobo, Elsa Rodríguez y María del Vigo, y de la oficina en Atenas, Fibe Daliani y Vangelis Kotsidas, que han dedicado muchos meses de trabajo a la preparación de esta conferencia. Para el RLS es un gran placer y honor colaborar con Atado y Bien Atado, Micro UAM, Bético, Verso y Viento Sur. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a 50 años España en Libertad por su apoyo. En un saludo institucional, debería decir unas palabras sobre la institución de la Fundación Rosa Luxemburg. Somos la institución educativa del Partido Die Linke, la izquierda en Alemania. Tenemos el privilegio de recibir financiamiento público todavía en Alemania. Además de la sede central en Berlín, la RLS cuenta con 27 oficinas en todo el mundo. Nuestro objetivo es promover el diálogo entre los actores de izquierda y la ciencia crítica. Pienso que esa actividad ahora es un ejemplo para precisamente este papel que tenemos. Porque
nos parece tan importante el tema de las dictaduras en España, Portugal y Grecia 50 años después de su caída. Vivimos en una época en la que el autoritarismo, el militarismo y el fascismo vuelven a extenderse por Europa y el mundo. En este contexto es importante recordar a los crímenes del fascismo y el autoritarismo y de los autoritarismos históricos para que nunca se repitan. El tema del revisionismo histórico nos parece especialmente importante. Hoy en día, la extrema derecha no solo niega los crímenes de las dictaduras en España, Portugal y en cierta medida en Grecia, también en Alemania y sobre todo en los países postsocialistas, la derecha está reescribiendo la historia. Debemos tener claro que negar los crímenes del pasado sirve para preparar los crímenes del futuro. También es importante recordar las resistencias contra las dictaduras. A las muchas personas y los compañeros y compañeras que fueron encarcelados, torturados y asesinados en la lucha en contra de las dictaduras. Sabemos que la democracia nunca está garantizado. El capitalismo reproduce el fascismo y el autoritarismo. La lucha por los derechos democráticos y los derechos humanos debe librarse una y otra vez. Por lo tanto, de nuestro punto de vista, la lucha contra el fascismo debe ir unida a las luchas por un orden económico y social diferente. En este contexto, también es importante tener en cuenta los movimientos de resistencia que surgieron durante las dictaduras. Estos movimientos estaban formados por una pluralidad de actores colectivos diferentes. El horizonte político de muchos de estos movimientos iba más allá del establecimiento de una democracia parlamentaria. También se trata de recordar este legado anticapitalista. Lo mismo ocurre con los numerosos movimientos internacionales de solidaridad con las resistencias, tanto pequeños como grandes. Este tema es especialmente interesante desde la perspectiva alemana. La historia de las dictaduras y la historia de las resistencias contiene muchas lecciones que son importantes para nosotros. Importante para nosotros hoy en día. Es un gran privilegio poder reunirnos estos días con tantos invitados internacionales. Nos alegran especialmente las contribuciones procedentes de América Latina. La perspectiva comparativa más allá de los casos europeos es muy importante para comprender mejor el contexto nacional. Deseo a todos los invitados y participantes encuentros y debates interesantes. Muchas gracias.